Amén. Qué poderoso es sentir el amor de Dios y saber que nos escucha. Lo más grande en medio de todas estas circunstancias que nos toca vivir es saber que Él nos escucha. Cuando tú sabes que Dios te escucha, tú puedes descansar tranquilo. Estaba en estos días repasando constantemente en mi mente, ¿no?, el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Él, hermanos, solo de Él, amén, solo de Él viene nuestro socorro. Gloria a Jesús. Vamos a continuar conociendo más a Cristo. Ya hemos visto la expiación. Hay 2 o 3 puntos que he preferido no tocar, son extensivos y más son de discusión teológica, y he preferido llevarlo a los puntos que son de edificación y crecimiento para un mayor conocimiento de Cristo. Entonces, lo que es, por ejemplo, predicó a los muertos, no predicó a los muertos, cómo fue eso, algunos. Hay tantas teorías, hermanos, y lo que sabemos es que Él venció la muerte con poder. Amén. Así que vamos a hablar esta noche sobre la resurrección y ascensión de Cristo. Tomaremos parte de lo que es la resurrección, porque con su muerte en la cruz, con su expiación, nos limpió de nuestros pecados. Amén, pero con su resurrección nos dio la victoria de la nueva vida en Cristo Jesús. Así que viendo estas verdades nos gozamos, nos regocijamos en el Señor. Padre, venimos esta noche delante de tu presencia. Habla nuestras vidas, abre nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos has fortalecido en oración, Señor. Estamos seguros que nos has escuchado, Padre, y hay gozo en los cielos cuando tus hijos te claman, te piden: clama a mí, yo te responderé. Esa es la promesa, Señor, y en esta noche hemos clamado, hemos pedido a ti que tú respondas nuestras oraciones, porque están dentro de tu soberana voluntad, están alineados con tus preceptos y tus mandamientos, Señor. Y también te pedimos que en esta noche nos hables, nos sigas revelando a Cristo, sigamos conociendo, Señor, toda la amplitud de esta salvación, todo lo majestuoso de esta obra expiatoria en la cruz del Calvario, pero también la gran victoria obtenida al resucitar de entre los muertos y al ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podríamos leer una porción de las Escrituras. Vamos a tomar la más corta, que habla de la resurrección, y esa está en Marcos capítulo 16, del 1 al 8, porque los 4 evangelios, en esto sí, los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Cristo. Es la base, es el fundamento, ¿verdad?, de toda nuestra fe. Dice que si esto no hubiera ocurrido, vana sería nuestra fe. Y así es que eso es lo primordial y eso es lo principal. Así que ahí en Marcos 16 vamos a leerlo del 3 hasta el verso 8, y vamos a estar viendo muchos pasajes también el día de hoy. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten. ¿Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como Él les dijo. Ellas se espantaron y, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Padre, glorifícate. Tomen asiento, mis amados. Ustedes saben que había 2 corrientes, ¿no?, la de los fariseos y la de los saduceos. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Nosotros tenemos que preguntarnos en esta noche algo que es fundamental: ¿cómo era el cuerpo de Cristo resucitado? ¿En qué se diferenció? Porque ya había habido una resurrección anteriormente. ¿Quién había resucitado anteriormente? Lázaro. ¿Y en qué se diferencia entonces la resurrección de Cristo de Lázaro? ¿Alguna vez han pensado, han meditado? ¿Verdad que a veces no pensamos?
Decimos, sí, Jesús resucitó, resucitó, pero Él no resucitó como Lázaro resucitó, porque Lázaro resucitó y volvió a morir. Ah, eso no se la sabía. Ya ve que es importante estudiar. Sí, Lázaro resucitó, pero no resucitó con ningún cuerpo glorificado. Ese cuerpo seguía volviéndose a enfermar, a envejecer y a deteriorarse y murió. No hay nada que nos diga en las Escrituras que Lázaro vivió eternamente después de que resucitó. Sin embargo, el cuerpo de Jesucristo, cuando Él resucitó, va a presentar algunas características que en esta noche vamos a ver y donde Él va a demostrarnos que esta vez ya no tenía un cuerpo maltratado, adolorido, golpeado, lapidado, porque inclusive hay algunos que cuando lo ven no lo reconocen de entrada, porque seguramente estaría hermoso, perfecto. Tenía un cuerpo ya lleno de esa vitalidad y ese poder que el cuerpo necesitaba para vivir eternamente. ¿Cuántos saben que eso va a pasar también con nosotros? Si volviéramos a resucitar y volveríamos a resucitar en un cascarón como el que tenemos, volvemos a morir, a enfermarnos, a envejecer, a ponernos feos, aunque seamos bonitos de jóvenes. Pero el cuerpo de Jesucristo tuvo una total diferencia, una naturaleza totalmente distinta. Amén. Pero lo primero que vamos a ver es que los 4 evangelios dan evidencia. Los 4 evangelios dan evidencia. Hemos visto en Marcos, ¿verdad?, que nos narra, nos describe cómo fueron a la tumba muy temprano, querían ungirlo, ponerle hierbas, le ponían muchas hierbas para que en la descomposición no tenga olor putrefacto, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron a la tumba, le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y a veces nosotros tenemos ese tipo de fe también, ¿no? No tenemos un Cristo vivo. Hermanos, no seríamos mejor que ninguna religión si tuviéramos un Cristo muerto. Pero los evangelios, todos los evangelios nos narran que tenemos un Salvador vivito y coleando. Amén. Vivo, 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 vivo. Aleluya. Y no solamente vivo, sino que está reinando con el Padre, porque está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros que somos pecadores. Amén. Él está identificándonos delante del Padre, los que le hemos creído y lo que hemos confesado su nombre. Cuando a veces nosotros, ¿no?, medio que nos salimos del camino y estamos tibiones así, y ya Dios quiere que caiga fuego del cielo, porque ya hemos aprendido que existe la ira de Dios, ¿no es cierto? Existe la ira de Dios. Y a veces ganas no le faltan al Señor de partirnos, hermano. Pero entonces ahí está Cristo. Ay, papá, le dice, ay, papá, por eso sufrí tanto por estos. Por eso cargué con sus pecados, sus culpas, sus transgresiones, sus rebeliones. Porque sabe que todavía estamos en un cuerpo de debilidad. Todavía estamos en un cuerpo que se deteriora, inclinado al pecado, que no ha sido totalmente regenerado, que no ha sido totalmente transformado. Si solamente miren, ahí en la lectura que dio nuestra hermana Alicia tan precisa en esta noche, ¿no es cierto?, de Romanos 12, que dice claramente que tenemos que vestirnos de esa nueva vida que debemos tener en Cristo Jesús. Pero no es fácil. No es fácil, hermanos. Todo cambio es difícil, decimos, ¿no? Ahí hubo un tiempo en el 90, antes de llegar al 2000, que estuvo muy de moda el manejo del cambio, se llamaba. Y ahí estaban las olas y todos los gurús de las finanzas y las economías hablando del manejo del cambio. A todos nos preparaban que el cambio. Pero el cambio cada vez se ha hecho más corto y ya tú lo sientes cuando las cosas están cambiando. Pero lo que es cierto es que nosotros haciendo más no cambiamos. ¿Sí o no? Nuestros hábitos son muy arraigados en nosotros. Pero la obra de Dios, cuando viene a nuestra vida, debe reflejar y debe mostrar que en nosotros hay una nueva vida. Y ¿por qué comienza esa nueva vida? No por mudarnos de pellejo, porque no comenzamos a tener una vida súper poderosa. Nuestro cuerpo igual se sigue enfermando, nos da el coronavirus nos asusta y todo lo demás. Pero ¿qué dice lo primero que decía la lectura de Romanos? Que tenemos que renovar
nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Ya nosotros no debemos entender las cosas como el mundo las entiende. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos según pensamos. Al perrito tú le enseñas un hueso y mueve la cola, y se va atrás el perrito, ¿no es cierto? Pero ustedes no mueven la cola porque les enseñan un huesito. Ustedes piensan lo que van a hacer, reaccionan ante las ideas y lo que van a hablar también lo piensan. Entonces, esto es lo primero que tiene que ser renovado, nuestro entendimiento de la vida conforme a la mente de Cristo. Y eso es un proceso. Pero recuerden que la nueva vida, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús, o sea, es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, ha comenzado una nueva vida espiritual, que lo primero que se tiene que ir viendo es en que va cambiando nuestra manera de pensar. Pero ¿dónde se va a ver completamente el cambio de nuestro cuerpo? Ahí está el secretito, ahí está el secretito. Nuestro cuerpo no va a cambiar totalmente hasta que no resucitemos de entre los muertos. Todos nosotros, 80, 70, 50, no sé qué edad, hermanos, vamos a morir, vamos a envejecer, este cuerpo se va a arrugar, se va a enfermar y vamos a tener que morir físicamente. Pero ¿saben cuál es lo glorioso? Que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Por eso las Escrituras nos dicen, Primera de Corintios 15, vamos, 20-23, que Él es la primicia de ese cuerpo nuevo que nosotros vamos a tener. Vamos a ver, ¿qué dice Primera de Corintios 15 del 20 al 23? Muy bien, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. O sea, de los que no van a ver total destrucción ni deterioro después de la muerte, sino de los que van a resucitar para novedad de vida, para que ya que la muerte entró por un hombre, o sea, la debilidad, la flaqueza, el pecado, la destrucción del ser humano entró por medio de ¿qué cosa? De un hombre, ¿no es cierto?, que contaminó nuestro cuerpo que había sido hecho perfecto por Dios para poder vivir eternamente. El pecado lo contaminó, entró un virus pues, se llamaba pecado y producía deterioro, enfermedad, muerte. El diablo ha venido, decían antes el hermano Carlos mientras oraba, a matar, a hurtar y a destruir. Él vino a robarnos nuestra salud, Él vino a robarnos nuestra eternidad con Dios. Qué terrible. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Ahora entiende bien. Primero en la cruz, en la expiación, paga la deuda del pecado. Nos limpia con su sangre preciosa. Quita la enfermedad de la muerte. Y por medio de su resurrección nos enseña cómo vamos a resucitar nosotros. Él es el primero de todos los que vamos detrás. Aleluya, gloria al Señor. Eso siempre se me viene a la mente, hermanos, porque tal vez ustedes siempre han estado, no han tenido esa condición de riesgo. De repente algunos que han tenido algunos accidentes saben cuando uno está cerca al final, que no es tan feliz, pero si eres un hijo de Dios, siempre se te viene a la mente Dios. Y te da una seguridad y confianza. Así que yo he estado algunas veces, por lo menos en mi vida he sentido 3 veces que he estado así, ya más arriba que acá abajo. He sentido el frío cuando te vas descompensando, cuando se te va yendo, cuando la presión se te va abandonando, ya no hay sensibilidad en el cuerpo. Y yo decía, gracias Señor, le decía, solo te pido que aún desheche esta mi piel, tú me levantes del polvo. ¡Qué seguridad, hermanos! No estaba desesperada por aferrarme. Cuando me desperté y vi todo blanco, luces, dije, ya estoy en el cielo, y mi cuñada me baja a la tierra. Charo, ¿me reconoces? Soy Gladys. Había estado no sé cuántas horas en la sala de operación que me habían salvado ahí en mis primeras 2 perforaciones intestinales que tuve
hace algunos años atrás, estaba todavía aquí. Satanás dijo, no, te has muerto confesando que aún muerta vivirás. No, te quedas aquí, en la otra sí te agarro y fría. No, hermanos, hasta el día de hoy, de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad que Él es la primicia y que nosotros vamos detrás. Aleluya. Él es la primicia, Él es el primero. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, aleluya, a su debido tiempo, en el debido orden, Él el primero, luego los que son de Cristo en su venida, aleluya. Así que los que estamos vivos, seremos transformados según abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué debe ir siendo transformado ya ahora? Nuestra mente, nuestro corazón. Debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener las enseñanzas y los principios para vivir esta vida conforme a Cristo. Y este cuerpo, aunque se deteriora y se desgasta, sabemos también que resucitará un día en gloria, aleluya. Eso es lo precioso de la obra de Cristo. Por eso es importante la resurrección de Cristo, aleluya. A mí me llenan, ustedes no se alegran mucho, pero yo sí me lleno de gozo, hermano. Ustedes están jóvenes, yo ya estoy viejita. Y sé que esto mortal se vestirá de inmortal, aleluya, gloria. Eso dice la palabra, eso dice la palabra. Así que la resurrección de Cristo fue totalmente diferente a la resurrección de Lázaro. Eso es lo primero. Lázaro resucitó, pero resucitó en un cuerpo que todavía se deteriora y volvió a morir en el camino. El hijo de la mujer de Naín, que estaba muerto también, Dios lo resucitó. Al hijo de la tsunamita también, el profeta le sopló y le volvió la vida al niño que había estado muerto ya por horas, ¿verdad? O sea que volvieron a la vida, pero no volvieron con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque todavía nuestros pecados no habían sido expiados. Aleluya. ¿Ah? Y es totalmente distinto el ser ya levantados en la segunda venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria al Señor. Así es que ya no habrá debilidad, no habrá proceso de envejecimiento y al final de todas las cosas, hermanos, este cuerpo estará preparado para la eternidad. Para la eternidad con Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Dice que cuando Jesús resucitó, hubieron 2 discípulos, por lo menos 2 que no lo reconocieron, los que estaban camino de Maús. Vamos a Lucas 24, 13 al 32. Y bien interesante, me hizo pensar, ¿por qué no lo habrían reconocido? ¿No? Y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Maús, que estaba, Lucas 24, a partir del verso 13, como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. A veces, hermanos, que yo me sorprendo, ¿no? Cuando yo veo que hay circunstancias, situaciones, pero en que no debemos perder la perspectiva de Cristo. Si verdaderamente estamos mirándolo a Él, debemos siempre, yo creo que el que tiene a Cristo en su corazón nunca pierde el gozo. Y con gozo no quiero decir alegría, sino la seguridad y la confianza de que el Señor soberanamente está ahí, ¿verdad? Está ahí y como siempre Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, ¿no? Si Él está con nosotros, hermanos, siempre no tenemos por qué desmayar, por qué perder la alegría de saber que Él está y habita en medio de nosotros. Y entonces dice que estos estaban vedados y parte de estar con los ojos vedados era que iban en una condición de pena, de lamento, ¿no? De murmuración tal vez, porque miren, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran, y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando?
Y ellos se detuvieron con semblante triste. Triste. Cuando nuestros ojos están velados, casi siempre hay confusión en nuestra mente. Casi siempre no hay comprensión de lo que es que Dios está obrando a su forma y a su manera. Y hermanos, en medio de las situaciones que podamos estar pasando, nunca debe invadirnos la tristeza porque Dios está con nosotros. Amén. Y no es un falso entusiasmo. Es una certeza de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas ayudan para bien. Y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Miren, ustedes en su casa, ahí con la ayuda y la dirección del Señor, entiendan este escenario. Ellos eran discípulos del Señor. La Escritura los reconoce como discípulos. Pero qué triste es ser un discípulo que no ve, que está cuestionando. Y por eso les digo, ¿no? ¿Qué impide que tú veas la gloria de Dios? ¿Qué impide que sientas esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque muchas veces nos gana el razonamiento humano, nos ganan las circunstancias que nos toca vivir. Es que tú eres el único que no sabes. Tú eres el único que no conoce lo que pasó. Él era poderoso, ya no es. Él había hecho señales y prodigios, ya no los hacía, ¿acaso? Y era el Señor al lado de ellos. Hermanos, el Señor sigue siendo el Señor y sigue al lado de nosotros. No ha dejado de ser quien es. Por favor, que nuestros ojos no estén velados. Amén. Que nuestros ojos se mantengan con la mirada certera de que Él vive. Él vive, hermano. Él vive y está en medio de su pueblo. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y les comenzó a explicar. Así que, hermanos, ahí tenemos una narrativa de cuando Cristo aparece, de las diferentes reacciones que hay de su resurrección. Pero si nosotros vamos a ver el libro de los Hechos, en los Hechos, una vez que los discípulos confirmaron su resurrección, no hubo quien los pare. Los cobardes se volvieron valientes. ¿Acaso Pedro no lo acababa de negar? ¿No lo acababa de negar? Pero una vez que él resucitó, hermanos, no hubo Sanedrín que le tapara la boca. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros tenemos un encuentro y comprendemos que servimos a un Dios vivo, no hay quien nos pare. No hay situación que nos frene. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si sabemos que Él vive, si tenemos y servimos a un Dios vivo, no va a haber quien nos pare. Por eso es que los discípulos cambiaron totalmente de actitud. Cuando tú estás creyendo en un Dios que hacía milagros, que resucitaba muertos, en un Dios que era poderoso en obras o en palabras, en pasado, no puedes disfrutar al Dios vivo del presente. Nosotros tenemos un Dios vivo. Reina y está a la diestra del Padre y sigue obrando y sigue obrando y sigue obrando. Somos buenos para cantar porque sé que estás obrando. Sigue obrando, aleluya. Sigue obrando, Dios sigue siendo Dios. Sigue gozándose con nosotros aunque imperfectos, aleluya.
Él es la primicia, Él es la primicia, Él es el primero. Y así como Él resucitó en gloria, así como Él se presentó a sus discípulos, aunque habían algunos incrédulos y aunque algunas de repente no lo vieron. En el caso de María Magdalena, que también llegó y le dice, eso está en Juan 20, vamos a Juan 20, 10, 14, 16. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Entonces, yo lo que quiero es que se queden con esto. Si esos discípulos ahí mismo no lo reconocieron, algo había pasado en la apariencia física de Jesús. María Magdalena, que tenía una adoración con Jesús, dice que ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, pero acá también debemos ser honestos, ¿no? Dice Juan 21, dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. O sea, ella tiene una justificación. A veces uno cuando está todavía oscuro no puede ver bien. No es como acá que hay alumbrado público, ¿no? Ahí no había alumbrado público. Ahí sí dice que estaba oscuro, estaba oscuro. Entonces, ella en ese momento no lo reconoció porque seguramente lo vio a oscuras, ¿no? Y dice, Señor, tú has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni. O sea, reconoció la voz. Tal vez no vio el rostro como esperaba reconocerlo, identificarlo físicamente, pero la voz le dijo, Raboni, maestro. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame. Ah, ya tienen otro dato más. No fue un espíritu, fue un cuerpo. Las mujeres somos listas, ¿no? ¡Chá! Se agarró del maestro. Suéltame, le dijo el Señor, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, María, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. O sea, Él no solamente resucitó, estaba vivo ahí con un cuerpo totalmente transformado, renovado, que había vencido la muerte, porque eso tenía que vencer Cristo. La muerte que entró por Adán, recuerda que ya lo hemos leído en 1 Corintios, tenía que ser vencido por un santo como Cristo, por alguien como Él que podía recuperar para nosotros esa capacidad de tener el cuerpo con que Dios nos había hecho en el principio. Él nos volvió al principio. Qué lindo es nuestro Dios, qué maravilloso es entender estas cosas, hermanos. Cuando ya ustedes van a llegar a mi edad, que tengo 65 casi, van a sentir cómo les duele todo, hermanos. ¿Qué le duele la cintura? ¿Qué le duele los huesos? Ay, que cuando se echan a la cama ya no se quieren levantar. Pero dice que ahí nunca dolerán los huesos. Ahí siempre seré bella como cuando tenía 15 años. Ah, eso sí, porque no les van a cambiar la máscara que tienen ahora. Se la van a volver como de 15 años, pero nada más. Pero va a ser la misma fachada, pero joven. Uy, hermano, usted a mis 15 años me ponían el pañuelo para que pase. Así es que, hermanos, dice que ahí ya no habrá ese deterioro, ya será ese cuerpo que estará preparado para vivir eternamente. Gloria al Señor. Así que emociones, hermanos. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Yo me voy al Padre, que será tu Padre. Yo me voy a Dios, que será vuestro Dios. Qué hermoso es volver a repetir ese escenario de la resurrección de Cristo. Trae entusiasmo a mi corazón. Amén. Así que si bien es cierto que no hubo un reconocimiento, una de las cosas que dice el doctor Gruden es que posiblemente no lo reconocieron fácilmente, porque él ya no estaba en un cuerpo desfigurado por el maltrato, ya no estaba en un cuerpo que había
marcado por las espinas, ni desfigurado por la sangre, ni con una espalda reventada de los latigazos. Lo único que nos dice la Escritura, para que el incrédulo Tomás creyera, le mostró su mano y su costado. Lo dejó el Señor así como: estas son las marcas que yo traigo para aquellos incrédulos, para los que dudan que soy yo, ¿no? Dice, esa apariencia diferente, dice el doctor Gruden, debe haber sido que ya no era un hombre sufriente, ya no era un hombre humillado, ya no era un hombre debilitado por el dolor, sino que ahora era un hombre totalmente restaurado a su plena apariencia, esa apariencia de juvenil, de plenitud de salud, de plenitud de fuerza, de ese vigor y esa energía de una salud perfecta. ¿Cuántos quieren tener una salud perfecta? Solo en la resurrección, hermanos. Solo en la resurrección, porque ahorita todos, tanta vacuna que nos han metido, el coronavirus no hay cuando nos deje. Pero en la resurrección, renovados, transformados, un cuerpo precioso para la gloria del Señor, aleluya. Dice entonces que era un cuerpo revestido de inmortalidad. Miren 1 Corintios, ahí está, ve. 1 Corintios 15, 53. Verso 53. Porque es necesario, miren lo que es necesario, que esto corruptible, o sea, este cuerpo que se enferma, que se envejece, que se deteriora, donde entró la muerte a enfermarlo, se vista ¿de qué cosa? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad. Qué lindo suena. Ay, aleluya. Porque si hay algo que nos asusta es la muerte, ¿no es cierto? Seríamos mentirosos si decimos, ay, no, yo a la miedo, no, la muerte mis respetos. Porque hay que estar bien preparados para irse arriba, porque si no, para abajo. Entonces, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad, y esa es la obra que lo hizo Cristo, ¿verdad? Venciendo a la muerte con poder. Y ahí dice el 15:54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. Aleluya. Por eso Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? A mí, quedarme aquí, que me azoten por amor a las almas, me llena gozo. Pero también morir y irme con Cristo es muchísimo mejor, porque él sabía. Por eso pudo morir Pedro, no le importó si le crucificaron boca abajo, boca arriba, a Juan si lo metieron al aceite hirviendo, porque eso mortal se iba a vestir ¿de qué cosa? De inmortalidad. ¿Cuántos dicen amén? Gózate, hermano, gózate. Eso mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Cristo lo venció. Amén. Venció, Cristo venció, hermanos. Nos ha dado la victoria. Él ha devorado. La muerte ha sido totalmente destruida para el que está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Es totalmente una nueva criatura y tenemos la victoria en Dios de tener una vida plena y nueva en el Señor. Bueno, corramos un poquito. Dice que la naturaleza de la resurrección que tuvo Cristo también tiene que ver mucho con que podamos entender claramente, ¿verdad? Que Jesús tuvo un cuerpo físico. Por eso, cuando querían reconocer a un falso cristiano, ¿qué le preguntaban? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo lo podían identificar al que era un falso? Al que no tenía una doctrina correcta. Ajá. ¿Vino Cristo en carne o en espíritu?
Si decía en espíritu, estaba mal, porque Él se hizo hombre. Amén. Él tomó un cuerpo como el de nosotros, porque si no, no habría podido vencer a la muerte, pues. Y era importante también que Él le demostrara a sus discípulos que ese cuerpo con que Él había sido levantado no era un espíritu, porque lo primero que pensaron los discípulos, como tú y yo pensaríamos, ¡ay! Ahí está el almita, ha resucitado. No, hermanos. Eso es en las series de televisión que ves las películas de fantasmas. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Vamos a verlo en la Escritura, ¿ya? En algunos pasajes. Dice, ¿cómo sabemos que resucitó con un cuerpo físico? Mateo 28:9. Y además ya ahí ya les di un tips, ¿no? Con María que lo agarró y no quería soltarlo. ¿Qué dice Mateo 28:9? Y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, ¿no? Cuando ahí sus discípulos, a los 12 discípulos estaban ahí y entonces ellos que se alejaban del sepulcro con un poco de temor, Él se aparece y le dice, salve. Y ellos acercándose, reconocieron al maestro. ¿Y qué hicieron? Se abrazaron a sus pies y le adoraron. Has resucitado, has cumplido lo que dijiste que resucitarías. Ellos comenzaron a recordar todas las promesas que Jesús le había hecho. ¿Por qué era su tristeza? ¿Por qué era su tristeza de los que iban camino de Emaús? Porque para ellos había muerto y ahí quedaba todo. Pero cuando comenzaron a ver que Él había resucitado, se dieron cuenta que aquello que tanto temían, que era la muerte, no tenía poder sobre Cristo. Y al no tener poder sobre Cristo, si ellos eran de Él, tampoco tendría poder sobre ellos. Es otra dimensión. Ellos comenzaron a entrar a otra dimensión de fe. Ahora podemos entender la vida de Pablo, podemos entender la vida de Pedro. ¿Por qué Pedro cambia rotundamente de ser un miedoso? Porque Pedro, ¿por qué lo niega a Jesús? Porque temía que lo crucifiquen igual que él, temía que lo torturen igual que él. ¿Qué hizo que perdiera el miedo? ¿Qué hizo que dijera, no soy digno de morir como mi maestro? Crucifíquenme, sí, pero boca abajo, que era peor, toda la sangre se le venía a la cabeza. Porque ya no había miedo a la muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Él había resucitado y ellos lo palparon, lo tocaron, se abrazaron a sus pies. O sea, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí nos veremos. Otro pasaje más, para que quede bien acentuado que Él salió con un cuerpo físico. Lucas 24:30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Los de camino de Emaús, ¿no? Él se sentó con ellos, él cogió el pan, lo partió y le dio. Así partía el pan Jesús. ¡Ah! Él era. Bueno, y Jesús se fue de la presencia de ellos, pero ellos se levantaron gozosos y siguieron su camino alegres y felices. Más adelante también en Juan 20:20, en todos los evangelios, hermanos, él se manifestó y él demostró que tenía un cuerpo físico. Amén. Para que no duden. Jesús entonces les dijo, y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al verle al Señor. Dice que, leo desde el 19, entonces al atardecer, Juan 20:19, de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Pero Jesús entonces les dijo,
otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hermanos, Dios se manifestó a sus discípulos de diferentes formas y maneras para demostrarles que Él se había levantado, no como un espíritu, como alguien inmaterial, sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que había alcanzado a recuperar su estado original con el que Dios nos hizo para vivir eternamente, ¿no? Y Él espera que tú y yo creamos. No va a venir cada rato el Señor a enseñarte tus manos y tu costado. Ahí más adelante vemos que existía Tomás, y acá hay muchos Tomasitos de repente, ¿no? Que como no estaba con ellos, que como cuando no pasó, cuando Él estaba, dijo, entonces otros de los discípulos decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el costado de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que tú creas que Él ha resucitado? Que Él es un Dios vivo, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Qué más tiene que hacer? Dice que 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, acércate aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Que Dios siga hablando en nuestras vidas. Vamos a ir tocando el tema de la resurrección, todos estos 2 por lo menos martes que tenemos. No faltemos, edifiquémonos como Dios se va revelando y mostrándonos que Él es un Dios vivo. Amén. Que tenemos un Dios vivo, que no solamente está vivo con un cuerpo perfeccionado, aunque Él lo necesitaba, sino siendo la primicia para mostrarnos cómo seremos nosotros los que también resucitaremos y morimos en Él, y que está a la diestra del Padre reinando. Ante Él se dobla toda rodilla, que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no hay nada que Dios no le dé al Hijo. No hay nada, porque le agradó al Padre que Él fuera exaltado. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por hablar a mi vida, por alentarme, Señor, por animarme cada día con tu palabra, por revelarte a mi vida, Señor, y hacer que entienda lo importante de cada cosa, de cada hecho, y que entendamos la magnitud, la amplitud, mi Dios. Gracias, Señor. Si ha venido alguno desanimado, desalentado, que estas buenas noticias de tu palabra, esta revelación de tu obra perfecta, Señor, en la cruz, lo llene de regocijo, lo llene de entusiasmo, de ánimo. Si alguno ha venido enfermo, Señor, que sepa que ya no habrá enfermedad ni habrá dolor para los que están en Cristo Jesús. Que esto será una leve tribulación momentánea, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús.